Lo complejo de nuestro tiempo precisa múltiples lecturas. La reflexión como punto de partida. Para entender la realidad, así las cosas. Comenzamos. Amigos del Sistema Michoacano, qué gusto en saludarles en este su espacio, Así las Cosas. Estamos arrancando en esta noche de jueves nuestro programa, invitándole por supuesto a que se quede con nosotros y a que participe de manera activa con sus comentarios, sus sugerencias y por supuesto sus preguntas a través de las vías de contacto. Gracias por acompañarnos. Hoy tengo el gusto también de acompañar a mi amigo Arturo Herrera Cornejo, historiador y periodista en la conducción de este espacio. Arturo, ¿cómo estás? Mi querido Julio, un gusto saludarte, saludar a los amigos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión en Así las Cosas esta noche de jueves y platicar con el secretario del Migrante, José Luis Gutiérrez López. Secretario, bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien y muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar con dos profesionales de la información. Hombre, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Por qué tiene Michoacán una Secretaría del Migrante? ¿Por qué es importante el tema migrante para Michoacán? Digo, además de que tenemos muchos michoacanos del otro lado de la frontera, este tema se ha puesto en boga, se le ha ido dando mayor importancia en los últimos años. México es un país migrante, Michoacán es un estado binacional. Tenemos 4.300.000 michoacanos radicando en Estados Unidos. Es decir, en teoría hay más allá que acá. No, yo creo que prácticamente hay otro Michoacán fuera de Michoacán. Aquí, de acuerdo con el INEGI, hay 4.5 millones. Entonces, quiere decir que aquí existen 4.5, pero ahí hay 4.3. Entonces, hay que atenderlos. Y la idea es cómo la política pública de este estado obedece esa realidad de Michoacán como un estado binacional. Además, déjame decirte, Michoacán es el estado que recibe más dinero por concepto de remesas. El 10% del total de las remesas llega a Michoacán. Esto representa el 13.5% del Producto Interno Bruto. ¿En pesos cuánto significa esto? Bueno, si le echamos primero en dólares y luego en pesos. En dólares, en el 2016 llegaron 2.748 millones de dólares. Si tú lo traduces a, ponle 19.50, pues ya te da como 65, 55. El chiste es de que casi el equivalente al 75% del presupuesto estatal. Esa es una de las razones, pero no hay que verlo únicamente por una cuestión económica. Que ya es importante. Que es importante. Hay que verlo como una cuestión de justicia y una cuestión de derechos de los michoacanos radicados en Estados Unidos, porque aunque se fueron, siguen siendo michoacanos. La Constitución de Michoacán establece derechos para ellos, aunque se fueron. La Constitución de México establece derechos para ellos, porque cuando se fueron, yo siempre digo, nunca nos preguntaron si nuestros derechos nos los llevábamos o los dejábamos, es de que asumimos que nos los llevamos. Ahora es cómo desde allá, o cuando regresamos, ejercemos esos derechos en plenitud, en igualdad de condiciones que con los ciudadanos que siempre han estado acá. ¿Las remesas en qué se aplican aquí? Mira, ese es un gran debate, porque por mucho tiempo los gobiernos pensaron apostar las remesas como el motor del desarrollo, como si el desarrollo de nuestras comunidades fuera responsabilidad de los migrantes. Se ha demostrado que no, primeramente porque las remesas son como salarios que vienen de fuera. Quiere decir que se gastan en alimentación, se le gastan en construir una casa, en la vivienda, en pagar deudas, en las enfermedades, en la cuestión de salud, y pues eso pero son es gasto una común. derrama importante para el estado. ¿Qué sería de Michoacán sin las remesas? Es el 13.5% del Producto Interno Bruto. Si no hubiera remesas, yo creo que Michoacán estaríamos en una crisis profundamente y una depresión. Yo creo que en gran parte el tener a Michoacán como un estado viable, un estado que pues está saliendo adelante, es a la contribución que hacen los migrantes. Y cuando tú ves quién está enviando remesas a sus familiares, pues ves que en Michoacán cada vez ha habido un incremento. Si existe el comportamiento que hemos tenido hasta el día de hoy, en los próximos, lo que falta de este mes y diciembre, vamos a poder cerrar el año con un incremento del 6.6 en las remesas. Eso quiere decir que va a haber un poco más de 2.800 millones de dólares llegando a Michoacán. Y vamos a decirlo, muchas veces dicen que las remesas son pues muestras de amor para con sus familiares, así de que los michoacanos migrantes quieren mucho a sus familias, por eso son la comunidad que más dinero envían a sus familias, un promedio de entre 295, 305 dólares por envío, eso depende del mes. Y lo que sí hay que tener en cuenta,
incluso el abaratamiento de las remesas, pues es tan competitivo últimamente el asunto que nosotros tenemos una campaña de bancarización en Estados Unidos y aquí para que el envío sea más barato y no se queden en los intermediarios. ¿Cómo se contabiliza primero el monto general de las remesas y segundo el número de familias que son beneficiadas de ellas? El Banco de México tiene una estructura muy bien estructurada y datos que yo te doy son en base a la información que nos da el Banco de México. Incluso tenemos todo muy desglosado en el comportamiento mensual. Por ejemplo, sabemos que en el mes de mayo hay un incremento de las remesas. Por el Día de la Madre. Por el Día de la Madre, pues nosotros asumimos que es por eso, pero puede haber otros factores. El chiste es de que el cambio de que hay más actividad en zonas del medio oeste, la gente empieza a trabajar en la jardinería, qué sé yo. Ese mes tradicionalmente recibe un incremento. Diciembre recibe otro incremento, o sea, hay un incremento de los porcentajes en esos meses, pero en general lo que hemos observado en este año es entre el 6.6 de un incremento respecto al año anterior. ¿A cuántas familias le siguen llegando remesas? Mira, en Michoacán tenemos el número no muy bien determinado a este momento, pero quiero decirte que está rebasando como los 600,000 a 800,000 familias que reciben remesas. Que tenemos, pues, estamos hablando de números duros, aunque saber realmente cuántos es muy complicado por la cuestión de que a veces envían a Morelia cuando realmente es una remesa que va a Sixio. Y si tú ves el número, Morelia es la ciudad que más remesas recibe en la República Mexicana. Cuando nosotros sabemos que es también de otros municipios. Hablaste de la bancarización. ¿Se recurre todavía mucho a los viejos sistemas de envío de dinero? Tristemente sí. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Ahora, y eso cuesta mucho, ¿no? Entre 5 y 15 dólares por cada 300 dólares que envías. Eso ya se lo podemos evitar. ¿Cómo? Pues simplemente teniendo una cuenta de banco, que tengas una tarjeta de débito allá y otra acá, y simplemente usas un cajero y normalmente si buscas el mecanismo correcto, sale prácticamente gratis. Y el tipo cambiario es mucho más favorable que el que te dan en una tienda de autoservicio, que lo que quieren es que les compres televisiones y refrigeradores, ¿no? ¿Sigue habiendo gente que le envía a la antigüita? Es decir, con el pariente o el familiar que va casi la mitad arriesgando incluso casi el camino, la mitad, ¿no? se da en ese esquema. Por eso es muy importante que nosotros le entremos a la educación financiera aquí en nuestras comunidades de origen, pero también allá con las organizaciones de migrantes. ¿Qué se ha avanzado en este tema de la educación financiera? ¿Qué trabajo se hace aquí, en las comunidades de Michoacán? Mira, el trabajo se hace con los centros municipales de atención al migrante. Yo creo que de las grandes virtudes que ha tenido la ley de protección al migrante y sus familias ha sido que mandata que los municipios tengan un centro municipal de atención al migrante y nosotros desde la Secretaría coordinamos muy estrechamente con ellos y la educación financiera ha sido uno de los grandes logros que hemos podido tener con ellos. Además, decirte que hay que entender a Michoacán como un estado binacional. En los últimos 10 años han llegado a Michoacán 60,000 niños que han sido deportados con sus padres. Estos niños son ciudadanos estadounidenses porque nacieron allá, con derechos y obligaciones allá. Pero son mexicanos porque son hijos de mexicanos, con derechos y obligaciones aquí. El desafío es cómo, primero, les das el derecho primordial que todo ser humano debe tener, que es el derecho a la identidad. Quiere decir que tengan un pasaporte estadounidense, que tengan un pasaporte mexicano, porque son dobles nacionales. Y eso es un gran desafío que tenemos en la Secretaría. Tenemos 60,000, decirte que hemos documentado únicamente 5,000, porque incluso saber dónde están ha sido complicado, pero ahí la estamos llevando. Otra de las virtudes de estos centros de atención al migrante en los municipios es la cuestión de beneficios federales. Si tú has trabajado en Estados Unidos por más de 15 años, tienes más de 40 créditos, pues eres susceptible a tener una pensión del gobierno de Estados Unidos. Pero nuevamente regresamos, si tú no conoces un derecho, no lo puedes ejercer. Y en eso estamos trabajando también. Estamos platicando con el secretario del Migrante, José Luis Gutiérrez, aquí en el estudio. Lo invitamos a que se quede con nosotros, ya que se integre a esta conversación. Así las cosas aquí a través del Sistema Michoacano. Ya regresamos. Para entender la realidad, así las cosas. En un momento regresamos. Para entender
entender la realidad, así las cosas. Continuamos. Gracias por acompañarnos esta noche de jueves a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Estamos platicando con el secretario del Migrante, José Luis Gutiérrez, esta noche de jueves sobre el tema de la migración. Bueno, Donald Trump llega al poder con la espada desenvainada y representa pues un serio problema para los migrantes. Ha hablado de un muro, ha hablado de deportar a los ilegales, a los Dreamers. Hay una política anti-inmigrante en este momento Sin en duda. Estados Unidos. Hay una política de persecución hacia los mexicanos y una actitud totalmente no amigable hacia México. Y eso se ve reflejado en varias cosas que nuestros connacionales tienen que pasar en su vida diaria. Hasta el bullying cotidiano se ha incrementado. Yo sí te quiero decir, las deportaciones en sí han disminuido. O sea, tenemos menos gente siendo deportada. Pero quienes son deportados, las personas que están llegando llegan en un nivel de vulnerabilidad mucho más alto. Las prioridades de Barack Obama eran, y digo, fue el presidente que más migrantes ha deportado, cerca de 3 millones. Ahora con Donald Trump, lo que hemos visto en su periodo, ha habido una disminución del 30% en las deportaciones, pero el perfil de las personas que están siendo deportadas es mucho más, diríamos yo, con mayores niveles de vulnerabilidad. El día de hoy, Hace más daño, ¿no? mucho más daño. Están siendo deportadas esposas, madres de ciudadanos estadounidenses, incluso de niños estadounidenses que están discapacitados. Gente que tiene toda su vida ya. Que tiene toda su vida y que está peleando su estadía en las cortes. Pero Donald Trump, en su orden de prioridades, en sus órdenes ejecutivas, establece claramente, tú no tienes una visa, tú eres deportable. Incluso gente literalmente que va saliendo de las oficinas de migración, los están esperando y los han mandado a México. Pero estas personas, al tener 30 o 40 años allá, pues no tienen aquí una red. Incluso ha habido gente que ha llegado a mi oficina sin agujetas. O sea, lo que necesitan es un lugar donde quedarse, un lugar donde se puedan asear. Ya no tengo familia, no tengo Nada. nadie acá, todo mi mundo está allá. Entonces, lo que tú decías, Donald Trump, sí está hablando de deportaciones masivas, que en este caso no está cumpliendo. Lo que está haciendo es realmente deportar y violentar los derechos de muchos familiares directos de ciudadanos. Hablaba de ponerle incluso un impuesto a las remesas, la construcción de un muro, y lo del Tratado de Libre Comercio, que el día de hoy, precisamente nosotros hoy jueves estamos hablando de estos temas y está habiendo negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué va a pasar? Yo creo que es difícil predecirlo. Es un hombre que pues manda un tuit a las 2 de la mañana y todo el mundo se estremece porque no sabe, es muy impredecible, es muy, diría yo, bipolar en sus planteamientos. Yo creo que el gobierno de México ha estado pues tratando de lidiar con este asunto y ha obligado a que Cancillería, los consulados y los gobiernos estatales trabajemos en una mejor colaboración con un único propósito: que nuestros connacionales conozcan cuáles son sus derechos. Porque les quiero decir, nosotros como Secretaría tenemos recursos limitados, la Cancillería tiene recursos limitados, los consulados también. Entonces, decir que vamos a tener la capacidad logística para ir a defender a todos los mexicanos en Estados Unidos sería demagogia pura. Lo que sí estamos haciendo es trabajar colaborativamente. Y ahí tenemos una campaña muy exitosa que se llama Conoce tus derechos. ¿Y qué es esta campaña? Pues que va desde qué hacer si te arresta la policía, si van a tu casa, si vas manejando y no tienen licencia, pero sobre todo, qué precauciones debes de tener si tú estás indocumentado en Estados Unidos. Y ha sido un éxito. En el caso de Michoacán hemos buscado otros componentes para hacerlo más atractivo. ¿Como cuál? El programa Palomas Mensajeras. Fue un piloto que iniciamos el 8 de agosto. Nuestra meta eran 450 palomas mensajeras para el 2017. El día de hoy, decirles que tenemos 1,187 visas autorizadas por la embajada. Hemos formado 84 grupos de 54 municipios. Eso, amigas y amigos, es un éxito total. A ver, pero defínanos las palomas mensajeras. Es un programa de reencuentro para adultos mayores de 60 años que no han solicitado más de 2 veces su visa en la embajada, que no vivieron en Estados Unidos, que no han sido deportados de Estados Unidos
y les conseguimos una visa por 3 semanas para que vayan a reencontrarse con sus hijos que tienen 10, 15, 20, 30, hasta 40 años sin ver. Por 3 semanas, y con el compromiso de que nosotros nos aseguramos de que ellos regresen. Por eso, a lo que iba es, Donald Trump habla de la construcción de muros. En Michoacán, el día de hoy, estamos hablando de cómo construimos mejores puentes de entendimiento con nuestros migrantes, con las familias. Y esto, quiero decirle, no ha sido gracias únicamente a la gestión del gobierno del Estado. Ha habido un entendimiento de la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobsen, para hacer estos programas humanitarios. Y lo que hemos aprovechado nosotros es que estas palomas mensajeras, estas madres, padres que van, las entrenamos en la campaña de Conoce tus Derechos. Entonces ellos son mensajeras de paz, mensajeras de amor, pero son mensajeras de derechos. Se convierten en unas promotoras de sus hijos que están indocumentados en Estados Unidos, a qué sí tienen derecho y a qué no tienen derecho, y qué limitaciones. Y qué tenemos que hacer para que sus derechos humanos se garanticen y a quién recurrir. Ha sido un éxito, yo quiero decirlo, me siento muy afortunado que el gobernador me haya invitado a ser parte de su gabinete y que me permita y apoye programas como estos, programas humanitarios. Y yo hago una reflexión rápidamente, para mí es uno de los programas más sensibles y humanos que se han creado en el gobierno del Estado de Michoacán en esta administración, porque le apostamos al bienestar de las familias. Y regresamos a un tema muy fundamental de cualquier gobierno. El objetivo original de los gobiernos es generar condiciones para la felicidad de las personas. Y eso lo estamos haciendo ahora aquí en Michoacán, en la Secretaría del Migrante, con el programa de Palomas Mensajeras. Tú eres migrante. Por 30 años viví en Chicago. ¿Cómo fue tu vida de migrante? Complicada. Mira, mi primer, y lo digo, me cuesta trabajo platicarlo porque llegas allá y de pronto te encuentras con que eres tratado como un ciudadano de segunda clase. Los barrios donde vives son barrios que no tienen los lujos que ves en las películas, no ves las oportunidades, ni ves que vas a barrer el dinero, los dólares, sino que tienes que levantarte muy temprano, tienes que trabajar horas extras y el salario realmente a veces no da al principio. Entonces a veces son 2 o 3 trabajos. Perfectamente, para poder tener tu nivel aceptable y también para cumplir la expectativa que hay cuando te vas. Oye, pues ya estás allá, te está yendo muy bien, mándanos dinero, oye, se ocupa para esto, se ocupa para el otro. Es complicado. Y lo que yo diría el día de hoy a toda la audiencia del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, veamos a los migrantes no únicamente con el signo de pesos, veamos a los migrantes como seres humanos que se van en busca de oportunidades y que el día de hoy cada día es más complicado irse. Y si alguno de ustedes decide irse, que por favor lo hagan de una forma informada, que pregunten en la Secretaría del Migrante, que pregunten en Relaciones Exteriores, en el Instituto Nacional de Migración, cómo irse de una forma lo más segura posible. Hay hasta formas legales de ir a los Estados Claro, Unidos. y ahora con los programas de trabajadores temporales, digo que no lo maneja la Secretaría del Migrante, pero sí hay una forma de irse legalmente. Hacerlo en una forma indocumentada es muy riesgoso, el cruce cada vez es más peligroso porque pues el crimen organizado, hay que decirlo tal cual es, se ha apoderado de ahora de un negocio que parece ser que es muy lucrativo. En el pasado... antes el pollero era un agente de confianza del pueblo, ¿no? Totalmente, y tú lo sabes. O sea, que te era llevaba... el hermano del cura, el primo del presidente municipal, alguien confiable, hasta te fiaban, te llevaban a Los Ángeles, a Chicago. Hasta que te dejaban en tu casa, te cobraban. Exacto, y después les pagabas con el propio trabajo que ellos te conseguían. Hoy día esa realidad ha cambiado y yo creo que es importante que nuestra audiencia sepa eso. El emigrar el día de hoy en una forma indocumentada es una aventura muy riesgosa. Infórmense y si es una decisión que al último hacen, que lo hagan como una decisión bien informada. Hablamos hace rato de Donald Trump, hace un año exactamente que ganó las elecciones, un año y una semana. Y hace un año y una semana estábamos todos preocupados porque podía deportar masivamente a 10, 11 millones de mexicanos y porque podría gravar con impuestos muy severos el tema de las remesas. ¿Sigue prevaleciendo ese riesgo? Ese riesgo existe, porque déjame decirte, su discurso va encaminado a 19 millones de norteamericanos que votaron por él. Entonces él tiene un sector de la población estadounidense que sigue apoyándolo. Y tú ves a veces sus desplantes que tiene con respecto a Corea del Norte, con el tema del Tratado de Libre Comercio, y pues creo que la piñata favorita de él, hablar de México y mal de los mexicanos. Tenemos que irnos a una pausa. Este jueves estamos platicando más bien con José Luis Gutiérrez López, secretario del Migrante del Estado de Michoacán.
En un momento regresamos. Para entender la realidad, así las cosas. Continuamos. Amigos, qué bueno que siguen con nosotros aquí en Así las Cosas a través del Sistema Michoacán. Aprovecho para saludar también a nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio del Sistema en prácticamente todos los rincones del estado de Michoacán y a través de Grupo Vox, en Vox FM, que también transmite este espacio de Así las Cosas. Hoy estamos platicando con José Luis Gutiérrez, el secretario del Migrante de Michoacán, y platicábamos en el bloque pasado acerca de este programa Palomas Mensajeras, que inició apenas en agosto pasado y que pues, ha logrado cambiarle la vida a muchas personas. Imagine usted a una señora de una comunidad rural que jamás ha salido de ella, que probablemente ni siquiera tenía documentos oficiales que la reconocían, que hace 20 o 30 años que no ve a sus hijos y de pronto se le da la oportunidad de viajar a los Estados Unidos para encontrar a sus hijos en Nueva York, en Houston, en Los Ángeles. Me imagino que deben ser reencuentros para la posteridad, es decir, muy emotivos, muy memorables. Son reencuentros que te cambian la forma en que tú visualizas las cosas. Te vuelven más humano. Y mira, a mí... ¿Cómo ha sido? ¿Cuáles han sido los muy casos fuerte. más con más? Mira, te voy a platicar el caso de una estremecedores? señora de Paracho, que ella no tenía acta de nacimiento. Primero le conseguimos el acta de nacimiento, conseguir el pasaporte, y luego, un detalle, no hablaba muy bien español. Entonces la llevamos a la embajada, y por primera vez la embajada de Estados Unidos acepta que un traductor esté con la persona entrevistada. Y le dieron la visa. No se la creía. Y cuando me tocó ir con ellos en la delegación, cuando íbamos a abordar el avión a Chicago, me dice, ¿qué se siente subirse a un avión? Le dije, no pasa nada. La señora temblaba y me agarraba de la mano y decía, oiga, yo creo que yo mejor me quedo. Mejor me bajo. Le dije, no se puede, la están esperando en Chicago. No, es que yo no puedo. Historia larga, corta. La convencimos de que se subiera al avión. Tuvimos que prácticamente acompañarla, estar ahí con ella, platicando, haciéndole bromas para que no pues se estresara tanto. Llegamos a Chicago y su hijo la recibe en una limusina. Jamás, cuando iba allá en la limusina, nos empieza a platicar. Y ella tenía años que no veía al hijo. 37 años. 37. Dijo, nunca pensé primero tener un pasaporte, tener una visa, subirme a un avión y venir a ver a mi hijo aquí, que me recibiera como me ha recibido. La señora, su actividad productiva es vender las verduras que cultiva en el patio de su casa, afuera de la presidencia municipal de Paracho. Ese es su ingreso. O sea, gana 20, 30, 40 pesos al día. Y de pronto se encuentra viajando en una limusina al reencuentro con su hijo. Cuando yo vi ese encuentro, la verdad que me quebré. O sea, no tenía, pues tienes que llorar porque no hay una forma más de sacar, de estar ahí y no ser solidario. Los hijos son indocumentados en su mayoría. Prácticamente todos. Ellos no pueden venir. Ellos no pueden venir. 37 años sin ver a tu madre. Y de pronto ver venir niñas de entre 15 y 17 años, la mayor de 17 años, vestidas como guares, como purépechas. Y le pregunto, oye, ¿y tú dónde naciste? I was born in West Chicago. Le dije, ¿y qué tanto te gusta Michoacán? Yo nunca he ido a Michoacán. Y se sentía ella mucho más cómoda en inglés que en español. Porque español hablaba muy bien inglés y hablaba muy bien purépecha. Es cuando te ves... Se preserva la cultura. Y la más feliz de que estuviera su abuela ahí con ella, era ella. Y la abrazaba y la besaba. Imagínate una señora. No la conocía. No conocía a su abuela, 17 años tenía ella. Y la abrazó y dijo, estoy muy feliz y quiero dar las gracias por haber tenido a mi abuela. Nunca pensé que yo la iba a conocer. Así como no conocía a mi abuelo que murió hace 2 años. Eso te pega y dices, creo que programas como este valen la pena hacer. ¿Como estos casos llevan qué? ¿1,000? 1,187 visas obtenidas al día de hoy, que es jueves 16 de octubre del 2017. Y antes de irse les dan una capacitación a las palomas. Las capacitamos como promotoras de derechos como parte de esta campaña. ¿Qué les enseñan? Que enseñan a sus hijos de que, antes que nada, el migrar y estar en una forma documentada no es un delito, es una falta administrativa. Que si se siente que son violentados sus derechos, pueden recurrir a la Casa Michoacán y pueden acudir al consulado y nosotros podemos incluso guiarles en una queja.
que les damos recomendaciones qué hacer si están indocumentados, o sea, que si están indocumentados tengan una carta poder para que dejen a alguien que sí tiene documentos y haga decisiones sobre sus bienes, su cuenta, e incluso el destino de sus hijos, porque tenemos muchos casos en que los papás piensan que les pueda suceder al vecino y ellos no, y nunca toman esas precauciones, y los hijos terminan en custodia del Estado y siendo adoptados por familias anglosajonas o afrodescendientes que nada tienen que ver con la cultura latina, entonces nos metemos en líos más complicados para poder ayudarles. Pero hay también otra cara de la moneda, hay muchos michoacanos exitosos del otro lado. Sin duda. ¿De qué manera ayudan esos michoacanos a su estado? Mira, grandemente. Yo creo que una de las grandes virtudes que tienen el programa 3x1 es que ha sabido pues promover el desarrollo. Platícanos del 3x1. Bueno, el 3x1 es un programa del gobierno federal. Ajá. En el cual el gobierno federal pone $1, el gobierno estatal pone otro $1, el municipio pone otro $1 y los migrantes ponen otro $1 para proyectos de desarrollo comunitario. Puede ser desde agua potable en una comunidad, puede ser becas para estudiantes, que es algo que está de moda, para apoyar a los jóvenes de sus municipios. Incluso ahora estamos muy interesados en la vertiente de proyectos productivos, que va desde un invernadero, desde granjas apícolas y ese tipo de cosas. Y en ese sentido, ¿qué se está haciendo en Michoacán? Y tenemos mucho apoyo, o sea, los clubes y las federaciones ponen su parte y aquí el desafío es cómo nosotros desde el Estado pues podemos dar un acompañamiento técnico para que esos proyectos sean exitosos. ¿Qué relación hay entre la Secretaría del Migrante y los clubes de michoacanos en Estados Unidos? Yo no concebiría que Michoacán siguiera una Secretaría del Migrante si no hubiera el apoyo y la relación armoniosa de trabajo con los líderes migrantes. Yo quiero ser honesto. Los migrantes somos el reflejo de la sociedad michoacana, o sea, hay azules, rojos, amarillos, guindas y demás. Entonces somos también complejos, como lo es la sociedad michoacana, pero nos une algo, nos une la solidaridad con nuestro Estado, nos une el buscar condiciones para que en Michoacán el día de mañana el emigrar sea una opción más de vida, no el único camino para tener acceso a mejores oportunidades. Al principio del programa decía José Luis Gutiérrez que hay 4.300.000 michoacanos en Estados Unidos. ¿Cómo sabemos que hay ese número y dónde están? Mira, esa es una proyección basada en los cálculos del INEGI y del Migration Policy Institute, lo que es la información que tenemos. ¿Dónde están? Tenemos 1 millón en California, tenemos de este porcentaje, o sea que son el 46%, el otro tenemos como el 11 al 18% dependiendo de la fuente en Texas, después nos vamos al 7-8% en Illinois y de ahí nos vamos a Georgia, nos vamos al estado de Washington y después a Nevada. Y curiosamente, esta información ha sido corroborada por las delegaciones que tenemos de palomas mensajeras. ¿A dónde quiere ir más la gente? A California, a Chicago, ahora a Texas, a Seattle, Washington, y pues estamos hoy organizando las delegaciones que irán a Las Vegas y que irán a la Florida, que son menos. Entonces, a estos lugares de destino de nuestros migrantes, pero principalmente California, por mucho margen. ¿Por qué siguen los migrantes enviando remesas? Porque hace 4 o 5 años, 10 quizás, los análisis de los economistas y los financieros es que las remesas iban a venir disminuyendo porque las familias se estaban reunificando allá y porque ya había muy pocos que mantenían a su familia acá. Eso era una proyección y creo que habría que retomar una investigación en ese sentido. Lo que nosotros hemos visto en el comportamiento en los últimos años, en los 2 años que he monitoreado yo específicamente mes por mes, es que en vez de haber una disminución ha habido un incremento. Puede ser quizás el tipo cambiario que ha influido mucho, de que antes mandabas $1, pues eran 13 pesos. Ahora ha llegado hasta 22, ¿no? Entonces te ves tú motivado a enviar, pues para ayudar a tu familia o para que te compren una casa, qué sé yo. Yo creo que este patrón en el corto plazo se va a mantener, sin duda. Sin duda, pues nuestras familias, ya nuestros hijos en Estados Unidos ya no van a tener la misma conexión que nosotros que nacimos acá. Aunque seamos ciudadanos estadounidenses, tenemos con nuestra mamá, con nuestros primos, con nuestros hermanos. Y sí tendrá que haber eventualmente una disminución de las remesas. Por eso, el desafío es cómo en Michoacán, cómo en México, nos preparamos para cuando esto suceda. Porque ¿qué va a pasar con la economía entonces local?
cuáles van a ser los ingresos que vamos a tener en Michoacán. Sí, vamos a dejar de recibir esta inyección de recursos mensual que activa mucho la economía. Sin duda. Me parece que el tema es muy interesante y ojalá que a usted también se lo parezca y siga con nosotros después de la pausa. Estamos platicando con José Luis Gutiérrez aquí en el Sistema Michoacano, Así las Cosas. Para entender la realidad, así las cosas. Continuamos. Gracias amigos que nos siguen en todo el estado a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, de sus emisoras de radio, de Vox 103.3 FM, también aquí en la capital michoacana. El secretario del Migrante, José Luis Gutiérrez, está esta noche de jueves en Así las Cosas. Hay proyectos culturales también para los migrantes, es de destacar un programa que ha iniciado el Sistema Michoacano de Radio y Televisión que se llama Historias de mi Tierra. Y muy contentos, la verdad, que es una parte de un programa de reafirmación de la identidad michoacana con los migrantes, pero también es una forma de cómo humanizamos el fenómeno migratorio en Michoacán. Que no se quede solo en números. Que no se quede solo en números, que no se quede solamente en el número de las remesas, que se quede en que estamos hablando de seres humanos. Y seres humanos muchas veces en situación de vulnerabilidad. Entonces, estas historias van encaminadas a eso, a que en Michoacán y también en Estados Unidos haya un mucho mejor entendimiento de lo que realmente representa el fenómeno migratorio para Michoacán y para Estados Unidos. Y que lo vemos también como una cuestión de solidaridad desde acá con nuestros connacionales que están allá. Porque si bien es cierto, tú lo decías, Arturo, hay gente que le ha ido muy bien, gente muy exitosa, que si se hubieran quedado aquí a lo mejor no les habría ido tan bien, y que ellos quieren buscar una forma de ser solidarios con sus comunidades de origen, pero hay gente también que la está pasando mal en Estados Unidos. Entonces, el mensaje es, entendamos que el tema migratorio y el asunto de derechos migrantes es muy amplio y hay muchas aristas que hay que entender y ser sensibles. Esta construcción de Michoacán como un estado binacional requiere eso, que todos los michoacanos, los que estamos aquí, los que están allá, entendamos la dimensión real. ¿Cómo nace esta idea de narrar las historias de mi tierra y qué motiva esto, aparte de mantener los vínculos entre los michoacanos de aquí y los de allá? ¿Qué otro objetivo se pretende? ¿Qué se busca más allá de exponer historias de vida? Fortalecer esos vínculos entre los michoacanos que están en Estados Unidos y los michoacanos que estamos acá ahora. Yo creo que estas historias de mi tierra traen un ingrediente muy humano, porque van a hablar de casos muy específicos, de gente que ha estado encarcelada ya injustamente y de que a cambio de darle la libertad, a cambio de que renuncie a sus derechos como persona, que es algo muy duro, habla de cómo reafirmamos la identidad cultural allá, el desafío, porque allá la sociedad norteamericana pues te bombardea diariamente. Ser exitoso es ser blanquito, es otras cosas y incluso profesar otra religión diferente a lo que es la mayoría de los mexicanos. Entonces es un mecanismo de resistencia y de nosotros desde acá, desde Michoacán, desde el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, desde la Coordinación de Comunicación Social, ser solidarios con nuestros hermanos migrantes en esa búsqueda de encontrarse, de poder tener un entendimiento incluso de que en otros lados de la Unión Americana hay comunidades también igual que ellos, porque la comunicación incluso entre ellos en Estados Unidos a veces es complicada. Estamos muy motivados de estas historias de mi tierra porque sin duda van a traer pues una componente muy fresco, muy innovador y hay que decirlo, Asbel Guzmán es muy buena poniendo las cosas juntas, ¿no? Y estamos muy contentos de que haya sido encargada y de que pues muy pronto vamos a tener la oportunidad de compartirlo ampliamente. Pues un saludo para ella y para Carlos Bucans, para Julieta López sí. y bueno, pues para todos los que están involucrados en este esfuerzo que me parece que va a ser muy interesante y que ya estamos esperando con ansia para poder verlo. Volvamos un poco a los números, secretario, si no tienes objeción. Hace rato se hablaba acerca de que hay 4 millones de michoacanos allá en los Estados Unidos
y más o menos coincide con el número de cubanos que viven en la Unión Americana. Y sin embargo, los cubanos que viven en la Unión Americana tienen representantes en el Congreso, tienen senadores, tienen incluso ya gobernadores, ponen gente en el gabinete presidencial. ¿Por qué tiene tanto peso la comunidad cubana o la comunidad italiana o la comunidad china en la Unión Americana, y la comunidad mexicana, que es tan numerosa, es de hecho la comunidad más numerosa en cuanto a migración, no ha adquirido ese peso político, esa influencia específica en el territorio de los Estados Unidos? Mira, los mexicanos somos como 37 millones en Estados Unidos. Y de estos 37 millones, 11.750.000 nacimos en México. Y de estos 11 millones, 6 millones aún son indocumentados. Ese es el principal factor. Yo creo que en el momento que hay una reforma migratoria, pues vas a tú ver un posicionamiento de la comunidad migrante mexicana. Segundo, la mayoría de nuestros migrantes que emigraron y que llegaron a Estados Unidos en los últimos 20, 30 años, pues su nivel educativo no era el mejor, estábamos hablando de secundaria, prepa, aunque eso ha ido cambiando recientemente. Y aunado a que ahora los hijos de los migrantes sí están yendo en buena proporción a las universidades, se están preparando. Yo creo que el futuro de los mexicanos en Estados Unidos va a ir mejorando. Y ya lo estamos viendo en estados como California. Hace 15 años California era un estado netamente antimigrante, xenofóbico, sus políticas públicas obedecían a esa lógica. El día de hoy, sin temor a equivocarme, mientras el gobierno federal habla de racismo en contra de los inmigrantes, en California incluso crean un fondo para apoyar a las comunidades migrantes. Eso es histórico. Pero cuando tú ves cómo es que está cambiando ese discurso, te vas quiénes son los legisladores que están en la toma de decisiones. Kevin de León, que es el presidente del Senado. Ves el alcalde de la ciudad de Los Ángeles, alguien Garcetti, que es de origen mexicano. O sea, ves a los mexicanos jugando roles de liderazgo mucho más importantes, que se han visto reflejados en que el día de hoy, sin temor a equivocarme, el estado de California es un estado amigable a los migrantes. Eso va a ir sucediendo en otros estados, ¿como cuál? Pues como Illinois, que también va en esa dirección. Texas, que es una zona, Texas se cocina aparte, no habrá que, ahí tendremos que hacer más trabajo, pero estados como incluso Washington State, que todavía hay mucho migrante que está yendo de otros estados a Washington State, está cambiando la forma en que los migrantes mexicanos somos tratados. Yo quisiera pensar que hay esperanza de que las cosas pueden ser mejor, de ahí la responsabilidad del gobierno federal mexicano y de nosotros los gobiernos estatales en hacer un mejor acompañamiento en el fortalecimiento de las organizaciones, en el entrenamiento para la defensa de sus derechos de nuestros nacionales. Creo que esa es la tarea primordial que tendríamos que hacer. Sin embargo, hay un clima enrarecido ya en muchos estados de la Unión Americana, hay una actitud xenófoba de muchos blancos hacia los mexicanos y un discurso muy incendiario del presidente Donald Trump. ¿Qué pasaría, aunque mencionabas hace rato que no ha cumplido con todo lo que prometió en materia de política migratoria, no ha levantado todavía el muro, pero se ve que tiene ganas, que está decidido a hacerlo? ¿Está preparado Michoacán en caso de que esta política antimexicana de Donald Trump prospere? ¿Está preparado para recibir a todos esos michoacanos que en algún momento se pueden ver obligados a regresar? Mira, hablando de los migrantes en retorno, el principal desafío que teníamos en los meses pasados eran los jóvenes DACA. Se habla que tenemos con 95,000 michoacanos jóvenes, que los llamados Dreamers. Los famosos Dreamers. Y cuando conversábamos con ellos, incluso trajimos dos delegaciones a Michoacán, la verdad es que ellos se ven a sí mismos más como norteamericanos. Y cuando les decíamos, mira, estas son las oportunidades que ofrecemos en el Estado. Muchos ni siquiera hablan español, ¿no? Exacto, o sea, dicen, no, es que yo no me interesa irme a México, porque mis amigos, mis papás, mi ambiente está acá. Y algunos de ellos equivocadamente tienen un concepto equivocado de que México es el México que dejaron sus padres hace 20 o 25 años. Y México, ustedes lo saben, ustedes son comunicadores, ha habido una transformación sustancial. Que sí hay desafíos que tenemos que seguir trabajando, sin duda, como los hay también en Estados Unidos. Entonces yo creo que ahí tu pregunta, yo diría que no se va a presentar,
Pero lo que sí estoy seguro es que en este gobierno estamos haciendo el mejor de nuestros esfuerzos para que si estos jóvenes o las personas deciden regresar, tengamos la mejor forma de darles un acompañamiento. Y te voy a hacer claro, ahorita llega un migrante que fue deportado, alguien que decidió regresar, nosotros tenemos en la Secretaría del Migrante alguien que de la mano literalmente lo lleva a obtener su credencial de elector, lo lleva al Seguro Popular, que es insuficiente. Pues sí, nos gustaría tenerles incluso un empleo, una casa y todo. Eso es un desafío que incluso está todavía para los michoacanos que están acá. Nos sigues platicando, tenemos que irnos a una pausa. Estamos en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión en Así las Cosas, platicando con el secretario del Migrante, José Luis Gutiérrez. Para entender la realidad, así las cosas. En un momento regresamos. Para entender la realidad, así las cosas. Continuamos. Gracias, estamos de vuelta en Así las Cosas, platicando con José Luis Gutiérrez, secretario del Migrante, y con usted a través de sus planteamientos y comentarios, a través de las vías de contacto que el sistema michoacano tiene siempre a sus órdenes. José Luis Gutiérrez, hablábamos hace un rato de las comunidades michoacanas en los Estados Unidos y de que probablemente, uno, les ha hecho falta integración para hacer más fuerza juntos, y dos, ha hecho falta también una política pública que quizás se esté impulsando en los últimos meses para que la gente regularice su situación allá, para que se preocupe, uno, por sacar su green card, dos, por obtener la ciudadanía, por poder votar e influir en las decisiones de los Estados Unidos, que es al final de cuentas el país en donde viven y en donde muchos de ellos aspiran a quedarse. Sin duda has puesto el dedo en la llaga. Lo que tenemos que hacer es cómo apoyamos a los residentes permanentes en Estados Unidos para que se conviertan en ciudadanos. El día de hoy, simplemente ser residente permanente no garantiza la defensa de tus derechos. Eso que tiene que quedar muy claro. Teniendo una green card te pueden echar para afuera de todos modos. Sí, con el argumento de que ibas manejando borracho, qué sé yo, violencia doméstica, y vas para afuera. Entonces, lo que estamos desde la Secretaría del Migrante, y déjame decirlo, hay que reconocerlo, Cancillería, hace 10 años todavía era impensable que en Cancillería hubiera un taller de ciudadanía estadounidense. El día de hoy ya lo están permitiendo. Qué bueno. Era una demanda de las organizaciones, ahora ya se está dando. Es un mecanismo de proteger a nuestros connacionales. Porque además la asesoría jurídica es carísima, ¿no? Exacto. Para poder Trump seguir ese ha camino. traído ha sido una mala racha para los mexicanos en Estados Unidos, pero de los beneficios ha sido que ahora hay una mayor colaboración del consulado con las organizaciones. Los gobiernos estatales trabajamos estrechamente con Cancillería porque nos dimos cuenta que tenemos que sumar esfuerzos en la defensa de los derechos de nuestros connacionales y la promoción, como tú bien lo dijiste, de que se hagan ciudadanos. Y a veces nos decían, oye, ¿pero qué tiene que hacer un gobierno extranjero promoviendo la ciudadanía estadounidense en Estados Unidos? Pues es una cuestión de derechos. Es empoderarlos. Derechos, exacto, empoderarlos y darles derechos a nuestros connacionales que están allá, que tienen, pues, de acuerdo a la Constitución estadounidense, ese derecho de ser ciudadanos estadounidenses y ciudadanos de Además, no renuncian a la ciudadanía mexicana. No, eso ya es cosa del pasado. Y que había una resistencia, hay una mala información. Tenemos que ir a informar a nuestra gente. ¿Eres ciudadano estadounidense? No pierdes tu ciudadanía mexicana. Hay acompañamiento jurídico Claro, para que eso esa es la ventaja, que ahora ya nosotros estamos dando ese acompañamiento y tenemos convenios de colaboración con organizaciones de sociedad civil en California, en Los Ángeles, para ser exactos, y en Chicago. Cambió la percepción que teníamos de los Estados Unidos, como bien lo mencionas antes. El trauma de la guerra de 1847 estaba profundamente marcado a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio. Cambia ese concepto que teníamos de los Estados Unidos enemigos para los Estados Unidos amigos. Hay una integración, hay una aceptación ya posteriormente en el plano legal de la doble nacionalidad y bueno, el enfoque que hay ahorita del estatus de un ciudadano que a la vez es mexicano y a la vez es estadounidense, pues cambió totalmente. Y para bien, déjame decirte, Arturo, que ese ha sido uno de las grandes virtudes que tienen los migrantes. El día de hoy, el corazón de los migrantes es muy amplio y ahí caben dos naciones. Y te voy a decir, cada día hay ciudadanos que
van en contra de la maldición de la India María, porque recuérdate que antes, te fuiste de migrante, ya no eres ni de allá ni de acá. Pues quiero decirte que ahora cada día hay más ciudadanos que son tanto de allá como de acá, ciudadanos binacionales. Y que más allá de lo que pueda decir Donald Trump o quién sea el presidente de México o cuáles sean las políticas públicas hacia los migrantes de Estados Unidos, las familias van a estar viajando, las familias van a estar visitándose, las familias son familias transnacionales. Y tú tienes muchos familiares migrantes, entonces lo sabes, o sea, no vamos a dejar de visitarlos, no vamos a dejar de estar conviviendo y vinculándonos con nuestros hermanos que están allá, y muchos de ellos son migrantes circulantes, o sea, se pone frío Chicago y se vienen a Pancho Villa, se vienen a Sixio, o sea, vienen a estar acá. Entonces, eso Donald Trump no lo va a poder parar. Y no se entiende que Donald Trump tenga esta actitud porque Estados Unidos es una nación de migrantes. Netamente. Y Donald Trump viene de una familia de migrantes. Su esposa también. es una migrante. Sí. Bueno, ahí Donald Trump es un caso digno de análisis y yo creo que él traerá sus propios traumas. Lo que quiero decirte, lo que pasó con Donald Trump, nuestra responsabilidad y la responsabilidad de otros gobiernos es cómo nos aseguramos que no llega otro Donald Trump a la Casa Blanca. No es que no vamos a hacer una injerencia en la política pública de Estados Unidos, simplemente cómo educamos a estos dobles nacionales. Empezando por los 60,000 niños que están aquí, que el día de hoy pues están siendo educados, que es nuestra oportunidad de que crezcan orgullosamente michoacanos, pero que el día de mañana van a ser los que van a estar votando también en Estados Unidos. Son los que van a determinar qué tipo de relación quieren con México y su país de sus padres y su país donde crecieron. O sea, ese es el futuro de Michoacán. Somos un estado binacional. Por eso el gran desafío que la política pública de este estado obedezca a esa realidad. Hoy día no. Tenemos ese asunto pendiente. Y a mí me apasiona mucho el tema porque creo que a veces desperdiciamos muchas oportunidades. Incluso de cuestión de comercio con los migrantes. El comercio de la nostalgia. Están allá, pero están consumiendo lo que se produce acá. Entonces, debe haber un replanteamiento de cómo vemos a los migrantes. Y sin duda, la gran pregunta, ¿qué tan importantes son los migrantes para México y en este caso para Michoacán? Yo diría que mucho. Nada más tenemos que demostrárselos. ¿Cómo hacemos, secretario José Luis Gutiérrez, para cambiar la percepción entre muchos norteamericanos que piensan que los mexicanos son un problema, son una carga para los Estados Unidos? Porque es fácil llegar a una conclusión. A ver, la primera, nunca un mexicano ha cometido un acto terrorista en contra de los Estados Unidos. Si el mexicano es pacífico, va a trabajar. Los índices delictivos entre los migrantes mexicanos son menores a la gran mayoría del resto de las etnias que viven en la Unión Americana. Correcto. Tercero, es gente que no te costó capacitar, vaya, que no te costó su proceso de formación 20 años, llegan a trabajar. Sin duda. Y eso en una sociedad es ideal. ¿Cómo hacemos para que esas ideas cuelen entre la población de los Estados Unidos, particularmente entre quienes no nos quieren muy bien? Acabas de hablar de un tema muy complejo y que en vez de ir ganando terreno hemos ido perdiendo terreno ahora con Donald Trump, que es la narrativa respecto a México y los mexicanos. Ya con Barack Obama, hubo un respiro y pensamos que las cosas iban a ser mejor. Ya tenemos un presidente afrodescendiente y la diversidad va a ser más tolerada y va a haber más tolerancia, inclusión y demás. Pero con Donald Trump hay un retroceso. Y hay un retroceso también en esa narrativa, que ¿cómo la vamos a cambiar? Yo creo que la vamos a tener que cambiar en la medida que tengamos la oportunidad de ir educando a las comunidades anglosajonas, en los pueblos más pequeños, de que los migrantes mexicanos, al igual que ellos, compartimos sus valores con respecto a que queremos vecindarios seguros, de que le apostamos a la educación de nuestros hijos como el factor de movilidad social, de que nos interesa que la prosperidad económica exista, de que nos gusta contribuir para engrandecer nuestras comunidades. Y cuando ellos nos conocen y saben que compartimos esos valores, nos empiezan a aceptar. No nos quieren porque no nos conocen. Una vez que nos conocen, te voy a ser sincero, no nos adoran. Y una cosa muy sencilla es la comida. La comida mexicana el día de hoy, en cualquier pueblo de Estados Unidos la encuentras. Estamos de moda. Una de las cadenas más exitosas es Taco Bell. Que no es necesariamente mexicano, pero bueno. Está Chipotle. Ya Chipotle, a eso voy. Pero estamos de moda. Yo creo que ese es el gran desafío, cómo cambiamos esa narrativa. Y eso va a ser en la medida que todos sumemos en hablar de lo bueno, de las aportaciones, las contribuciones que tenemos los mexicanos hacia Estados Unidos. Y sin duda también a nuestras comunidades de origen.
Y quizá también haya el temor de la población blanca a algo que la propia naturaleza está haciendo. La proyección, el crecimiento de la población indica que los hispanos en un futuro cercano van a ser más. Van a ser mayoría. A partir del 2050, las minorías serán mayoría. El tema es sin duda apasionante y seguramente tendremos que tener un nuevo encuentro, secretario, para seguir platicando. Yo encantado con dos profesionales de la comunicación, es muy fácil platicar y pues sacar ahí los temas y las ideas. Gracias, Arturo Herrera. Buenas noches, muchas gracias, secretario. Muchas gracias a ustedes. Amigos del Sistema Michoacano, así las cosas, gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo jueves aquí a través de la señal del sistema y por lo pronto que tenga usted una excelente noche y un fin de semana que comienza ya mañana, porque gracias a Dios mañana ya es viernes. Lo complejo de nuestro tiempo precisa múltiples lecturas. La reflexión como punto de partida. Para entender la realidad, así las cosas.